nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hubo un día en el que la Guerra de las Galaxias se hizo realidad. Así se llamó a la iniciativa de defensa estratégica de Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos. Y aquello fue crucial, porque dobló el brazo de la Unión Soviética y puso fin efectivo a la Guerra Fría, al gran enfrentamiento entre el bloque occidental capitalista y el bloque oriental comunista después de la Segunda Guerra Mundial. Ronald Reagan fue el hombre, un presidente decisivo, muy vapuleado por la izquierda, lo cual no siempre es, ¿cómo decir?, una mala tarjeta de presentación. ¿Quién fue Ronald Reagan? ¿Qué hizo? Esto. Uno de los personajes más decisivos del siglo XX. Eso fue el presidente norteamericano Ronald Reagan. ¿Por qué? Porque con él acabó realmente la Guerra Fría, dio el empujón definitivo que hundió al bloque soviético y después de él los Estados Unidos eran la indiscutible potencia hegemónica mundial. Para bien o para mal, ese fue su formidable legado. Reagan, nacido en 1911, actor que dejó la pantalla para dedicarse a las relaciones públicas y después a la política, estrella del Partido Republicano, fue gobernador de California entre 1967 y 1975 y presidente entre 1981 y 1989. Reagan fue el presidente más anciano que habían conocido hasta entonces los Estados Unidos. Llegó al poder con 70 años. A los pocos días de asumir la presidencia, fue objeto de un atentado que se atribuyó a un demente del entorno del expresidente George Bush I. Sea como fuere, su mandato iba a resultar decisivo. Para empezar, se convirtió en icono de una revolución liberal que vino a poner fin a la hegemonía socialdemócrata de los años anteriores. Las políticas socialdemócratas, con su estructura de bienestar basada en el gasto público, habían conducido a un callejón sin salida desde el punto de vista económico. Reagan, antiestatista convencido, impulsó políticas de impuestos bajos y regulación mínima que enseguida tuvieron éxito. Todo ello envuelto en un patriotismo sincero, una adhesión expresa a los valores tradicionales, la familia, religión, propiedad, etc., y un estilo de optimismo vital que se contagió a otras formaciones políticas de derecha en todo el mundo. En su tiempo se habló de revolución conservadora y en buena medida lo fue. En política internacional, Reagan fue el presidente del pulso final con la Unión Soviética. A principios de los años 80, la Unión Soviética era todavía un gigante con misiles nucleares en los dientes. Sin embargo, era un gigante con pies de barro y la guerra de Afganistán lo demostraba todos los días. Reagan reunió al Estado Mayor norteamericano, preguntó en qué partida militar superaban a la URSS y al Pacto de Varsovia y tras recibir respuestas negativas en cada una de estas, les dijo: hay algo en lo que somos claramente superiores a ellos, en dinero. De este modo, lideró unas ingentes inversiones en defensa, en una tecnología que se llamaría Guerra de las Galaxias y que obligó al otro lado del muro de Berlín a hacer un sobreesfuerzo presupuestario que aceleró la quiebra de las economías socialistas y con ella la caída del propio muro y de los sistemas totalitarios en Europa. Después de Reagan, el mundo fue otro. El mundo fue otro, efectivamente. Juan Fluger, buenas noches. Buenas noches. La Guerra de las Galaxias. Básicamente aquello consistía en preparar satélites para derribar misiles intercontinentales. Sí, pero tenía una doble componente. Como bien decía el vídeo de introducción, decía, ellos nos ganan en todas las partidas presupuestarias destinadas a armamento. Si nosotros tenemos más dinero que ellos, ¿por qué no les obligamos a un esfuerzo económico tan superior a sus posibilidades, que haga que se arruinen si quieren seguir compitiendo? Y luego ya les decimos que vamos a reducir armamento, pero nosotros ya lo tenemos. Entonces, ¿qué hace? Invierte en lo que hoy tanto le gusta decir a los gobiernos, y él es un precursor en eso, investigación y desarrollo. Bueno, sí, en realidad. Investigación y desarrollo. Es decir, damos un paso más. Nosotros ya no competimos solamente con quién tiene el arma más destructiva, sino quién tiene la defensa más segura
para destruir las armas del enemigo. Y entonces es lo que lleva al desarrollo de la guerra de las galaxias. Para es decir, no lo sepa, hay que recordar que Internet nace de la intranet del Departamento de Defensa americano. Por ejemplo, además luego se generaliza. Pues ellos lo que hacen, y la evolución de los satélites, tanto meteorológicos como de seguridad, viene de esa época. Lo que hace es crear un arma que se le llama la Guerra de las Galaxias porque, claro, coincide con el desarrollo de las primeras películas de la trilogía de Star Wars y invierte cantidades ingentes a las que la Unión Soviética, en plena crisis, no puede llegar. No podía llegar. Un día hablaremos, por cierto, del hundimiento del sistema soviético, del colapso del sistema soviético, pero hoy toca hablar de Reagan, que es el protagonista. Él llega a la presidencia en el año 81, según llega le pegan un tiro. Por cierto, llega después de la gigantesca vergüenza que ha sufrido Estados Unidos en Irán. Exactamente, con la embajada de Estados Unidos ocupada por los seguidores de Khomeini, con casi un centenar si no recuerdo mal, un centenar de rehenes, una crisis muy mal gestionada por Jimmy Carter, que se soluciona gracias a que ya todavía estando sin haber tomado posesión del cargo, porque se soluciona 6 horas después de que él llegue al cargo, pero él ya ha dicho que piensa ceder a 2 de las exigencias de los secuestradores, pero que no iba a ceder a la liberación de los créditos que tenía asignado Persia cuando el Shah era el jefe de Estado en ese país. La cosa es que, en términos generales, él llega a la presidencia en un contexto general de, ¿cómo decir?, hundimiento moral de los Estados Unidos, porque da la impresión de que no funciona nada, tampoco en la economía del país. Ha crecido un aparato muy... para un europeo es complicado entenderlo, pero un aparato estatal para lo que son los baremos norteamericanos muy amplio, con la economía creciendo lenta, creciendo mal, y además con una imagen exterior cada vez más... de debilidad. Es un poco... Hay muchos símiles entre la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Ronald Reagan y la de Donald Trump. El presidente que sale, Jimmy Carter, es, como lo calificaban en su momento, no es una cuestión que nosotros acuñemos aquí, un progre de libro. Más Estado, más impuestos, contracción de la economía, aumento del paro, que es un poquito lo que ha sido la gestión de Obama. Entonces, Ronald Reagan, además, tiene una frase que le define. Ronald Reagan era el presidente de las frases. Sí. Tenía frases que además son reales porque son de discursos suyos. En la campaña contra Jimmy Carter dice que una crisis es cuando el vecino pierde el trabajo. La recesión cuando yo pierdo el trabajo, y la salida y la solución al problema es cuando Jimmy Carter pierde el trabajo, ¿no? Es decir, tenía ese don de gentes que le permitía en muy poquito dejar claro cuál era su posicionamiento. Es decir, este señor ha hecho esta política económica que ha arruinado a los americanos, que nos ha dejado con una economía debilitada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Incentivar la economía, incentivar la producción, crear puestos de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo primero que hace, y además lo avisó en su campaña electoral, vamos a hacer una recesión controlada. Vamos a hacer que las empresas se tengan que fortalecer a base de reducirse y empezar a crecer desde su punto de no crecimiento ficticio, es decir, desde su punto de viabilidad. Su primer año se pierden 600.000 puestos de trabajo en Estados Unidos. Le hace bajar los índices de popularidad a niveles extremos. Y a la vez que hace eso, va desmontando todo el aparato estatal que había montado Jimmy Carter. Reduce la administración pública, reduce el funcionariado. Su segundo año de mandato es de crecimiento brutal y a la vez acota los sindicatos, y eso que él había sido sindicalista de joven. Sí, bueno, tiene un follón con los controladores aéreos, por ejemplo, formidable. 12.000 despidos, de 13.000 controladores aéreos, 12.000. Le obliga a cerrar 56 torres de control en Estados Unidos, que se dice pronto. Y aguanta el pulso. Es un poco el mismo símil, se parece mucho a lo que hizo Margaret Thatcher en Inglaterra con los mineros. Es decir, yo aguanto el pulso, o sea, esto es lo que le viene bien al país. Yo tengo claro que esto es lo que le viene bien al país, y a la larga se demostró que eso es lo que le vino bien al país. Se habló, para definir esta política de Ronald Reagan, se habló en Europa, lo dijo Guy Sorman, de revolución conservadora. En realidad es una revolución liberal desde el punto de vista económico, más que conservadora. Ahora bien, desde el punto de vista ideológico político, es verdad que él lo envuelve todo, y lo hace de una forma muy acertada, en una retórica patriótica, familiar, tradicional, etcétera, que efectivamente le convierte en un icono en el momento de la derecha occidental. Claro, es que además recupera los valores americanos. En Estados Unidos, cada vez que ha habido un presidente, siempre republicano,
que ha vuelto a ensalzar los valores tradicionales, que no se ha ido solamente a la vía económica, sino decir, nosotros tenemos una economía que tenemos que mantener, pero nosotros tenemos un modo de vida, nosotros tenemos una defensa de la familia, defensa tradicional. Este es el primer presidente de los Estados Unidos que llega a la presidencia hablando de no dejarse gobernar por los burócratas de Washington. O, bueno, este también le tiene manía a la ciudad de Nueva York porque dice que desde allí se organizan, ¿no?, las economías que están sometiendo a la América real. Por eso él habla de reducción del número de abortos, habla de mantener los lazos familiares, habla de volver a recuperar el espíritu patriótico, proliferan las banderas americanas después de que Jimmy Carter casi había hecho tabla rasa de ellas. Eso al americano medio es lo que le convence, porque no solamente para el americano no solamente es la economía, es ese sentimiento de vinculación al proyecto que es Estados Unidos. Efectivamente. Nada más llegar, le saludan con un atentado que realmente, en fin, en el contexto norteamericano te puede inspirar las tesis conspiranoicas más extravagantes, pero que finalmente parece que sí fue solo un perturbado, un tipo que además estaba relacionado familiarmente con el entorno de George Bush I. Exactamente. Y sin más, como decir, de su vicepresidente. alcances internacionales. De su vicepresidente. Sí, además aquí hay otra de las frases, ¿no?, dos frases, ¿no?, que muestran la forma de ser y que luego él se preocupaba de que salían a la luz pública. La luz pública era más complicado entonces, porque no había ni Twitter ni redes sociales. Pero la frase que le dijo a su mujer cuando fue a verle al hospital fue: cariño, no me pude agachar antes. Dejaba claro como que le quitaba importancia. Y a los médicos, y esto lo cuenta el cirujano que le operó, a los médicos cuando iba a empezar la operación antes de que la anestesiaran, dijo: espero que todos ustedes sean republicanos. Es decir, tenía ese carácter de saber transmitir, ¿no? Pero había sido efectivamente. Curiosamente, en un momento en el que el atentado le hizo un favor, entre comillas, claro, a Ronald Reagan, en el momento en que su popularidad empezaba a bajar, porque no habían pasado 100 días todavía de la llegada al poder, y ya estaba la situación económica complicándose en esa crisis inducida para reforzar la economía, le aumentó la popularidad exponencialmente. ¿Por qué? Porque la sociedad americana se volcó con su presidente. Un minuto que nos queda para mencionar inevitablemente a dos personas a las que un día dedicaremos evidentemente un programa, pero que en su mandato, bueno, 3 en realidad, fueron cruciales. El Papa Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, luego Rusia y Margaret Thatcher, claro. Bueno, Juan Pablo II y Margaret Thatcher fueron fundamentales para hacer el tridente junto a Ronald Reagan para acabar con el bloque comunista, con las grandes dictaduras en Rusia, en la Unión Soviética y en Europa del Este. Juan Pablo II porque la había vivido y la había padecido en Polonia. Margaret Thatcher porque era una clara enemiga del comunismo. Y Mikhail Gorbachev es el presidente soviético al que consiguen atraerle y convencerle de que Rusia, ya no la URSS, Rusia solo podrá sobrevivir si entra en un sistema político en el que se garanticen y se respeten las libertades y los derechos de los individuos. En la carátula de entrada de tu programa, una de las pocas frases que sale es la voz de Ronald Reagan diciéndole: tire abajo ese muro, ¿no? Efectivamente, es la voz de Reagan, sí, señor. Es de las pocas que salen. Y creo que esa es la frase definitoria, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, del hecho más importante, que es acabar con la atrocidad, los 100 millones de muertos del comunismo, que fue obra, como tú bien has dicho, de 3 pilares y un socio. Los 3 pilares: Margaret Thatcher, Juan Pablo II, Ronald Reagan, y el socio, Mikhail Gorbachev. Juan Fluger, muchísimas gracias. Bueno, esto fue Ronald Reagan, un presidente decisivo en la historia contemporánea, en la historia del siglo XX. Gracias. Gracias. De verdad, y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Buenas noches.